Hola, ¿cómo están? Buen lunes, buena semana. Les saluda a su amigo Nacho Rodríguez Castro y bueno, pues los acontecimientos de fin de semana fueron muchos, pero bueno, captó la atención nacional e internacional y la seguirá captando por muchos días más el golpe de Estado, la renuncia de Evo Morales en Bolivia. Como presidente tenía ya 13 años de gobernar y se iba a reelegir para un nuevo periodo que iba a terminar en 2019, pero allí estuvo el problema porque quiero decirles antes que nada una aclaración. Yo aquí les puedo decir por experiencia que tengo una especie de historia de los golpes de Estado, de los dictadores que se quedan, en fin, y les puedo hablar de Omar al-Gaddafi en Libia, cuando dio el golpe de Estado y lo liberó y luego se convirtió en un problema y lo tuvieron que matar. Entonces, no les voy a hablar aquí como está haciendo, diríamos, la mayoría quizá de ustedes en un momento dado. No se vayan a decepcionar de mí, pero yo les voy a hablar desde la óptica del conocimiento histórico, del análisis que tengo de ello, de una opinión largamente formada y desde luego desde una experiencia de poder relacionado con lo que es el poder político nacional, internacional y de los intereses mundiales. Entonces yo sí quiero hacerles esa aclaración. No me vayan a ver a luego decir que estoy de acuerdo o que soy derechista. Simplemente soy una gente que quiero darles una versión, diríamos, más desapasionada de todo esto. Así que sobre esta aclaración nos vamos y pues ya saben que las críticas son bienvenidas, pero yo también tengo la necesidad, digamos, porque sé de decir las cosas como yo las veo y creo que como son. Evo Morales fue esta racha que se dio después que Hugo Chávez ganó la presidencia en Venezuela. Pues inmediatamente después él también ganó ahí la presidencia, un movimiento popular, ¿verdad? Pero por lo pronto hubo algo que no se debe olvidar, le reconocieron el triunfo desde adentro de su propio sistema, que no los veía bien, y también Estados Unidos los dejó caminar. ¿Por qué razón? Bueno, pues es que también esos países han vivido en las dictaduras y dictadura tras dictadura se han hecho trizas y no han caminado y no han progresado y siguen en el mismo lugar que en los años 60. Entonces, Evo Morales es fruto, llega al poder mediante una acción democrática que fue evidentemente el ejercicio del voto, el respeto a su triunfo y bueno, traía un proyecto de gobierno, así también como a veces luego hablamos acá de la transformación, pero aquel traía ese lenguaje y esa visión que eran las revoluciones, ¿no? No eran transformaciones como la que promueve la cuarta transformación, sino eran verdaderamente pues revoluciones, ¿no? Ya ven que el propio ahora que estaba viendo a los que se hincan y todo esto, y que ya cambiaron la bandera indígena, está claro que también Hugo Chávez cambió la constitución, le cambió de nombre a la República, le puso la República Bolivariana de Venezuela, en fin, hizo una serie de cosas. Pero claro, todo esto tenía el apoyo del petróleo, de la riqueza petrolera, y desde luego él era un gran gesticulador, era una especie, pues no con la cultura ni la grandeza quizá de Fidel Castro, pero imitándolo, fue logrando una serie de mejoras a nivel
pues, de ingresos para ayudar a los pobres. Empezó también a tener una gran aceptación popular, y bueno, esto fue verdaderamente una cuestión que impactó muy bien en la comunidad nacional, internacional. Incluso siguió teniendo todos sus negocios con Estados Unidos, siguió vendiendo petróleo, siguió comprando en Estados Unidos también. Entonces la verdad es que esto así empieza. Luego Evo Morales llega al poder, y bueno, llega ya les decía yo, en 2003, 2003, no me quieren aumentar, 2006, en 2006 llega Evo Morales, y bueno, de ahí pues se va a una reelección, precisamente, que duró muy poco su periodo de gobierno en aquel momento, ¿verdad? Y el 22 de enero de 2006, ahora sí lo tengo aquí a mano, a tipo, me queda cerca el dato. Después la tomó de mando precisamente en el 22 de enero de 2006, luego vino otra elección y retomó el mando en el 2012 o 13, por ahí, 2014, 2009 al 2014. Fíjense qué interesante, el primer periodo de él fue de 3 años. Bueno, hubo una reelección, ¿verdad? Después de 3 años, pues se valía esa reelección. Evo empezó a caminar, hizo nacionalizaciones y todo esto. Y bueno, pues ya empezó esta visión de la revolución de Bolivia. Mantuvo lazos con Estados Unidos, mantuvo lazos con la comunidad, digamos, occidental, y también empezó a coquetear y a tener negocios con la URSS, básicamente con Rusia. Y bueno, la verdad es que Evo Morales, si no era un estadista, vaya que sus políticas económicas lograron, pues, la verdad es que buen nivel, bajó el analfabetismo, bajó la pobreza, incluso ese país creció este año de 0 crecimiento en toda América Latina, creció este año de 4,5%, todavía no dan el dato, pero pues imagínense ustedes cómo estaba Bolivia, si económicamente diríamos iba bien, va bien. Pero ¿qué pasó? Pues precisamente se lanza Evo Morales, se lanza a una tercera reelección, y ahí estuvo el problema. Es lo que les digo, que no nos enamoremos de las reelecciones. Ahí, cuando hablemos del golpe de Estado contra Evo Morales, tenemos que hablar de las reelecciones antes de ese asunto. Díaz Ordaz en el 68 tenía excelentes números de crecimiento, tenía excelentes datos en cuanto al empleo, en cuanto a los niveles de estabilidad financiera. Era el famoso desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, ¿verdad? Sin embargo, viene el 68 y ahí sería lo inexplicable, ¿verdad? Sería lo inexplicable que en el 68 tuvo que hacer una matanza en Tlatelolco, porque se había revelado pues la juventud, y atrás de la juventud pues todo un pueblo, y siempre, desde luego, como siempre, lo apoyaban los grupos en armas, desde luego que también él pensó en algún momento dado que no, pero siempre sí. Y Díaz Ordaz pues era un buen presidente desde el punto de vista de la estabilidad, del crecimiento, del desarrollo de las instituciones, todo. Sin embargo, ¿qué pasó? En 68, que no había democracia. Los medios informativos estaban totalmente cooptados, había persecución de opositores, había desapariciones forzosas, había todavía aquella política, ¿verdad?, vieja de Leónidas Trujillo en Dominicana, del propio Bautista en Cuba, ¿verdad?, en que la oposición era reprimida.
y hubieron episodios tremendos, pero finalmente el que dispara todo esto es lo de Tlatelolco, porque pues si estaba bien México en la economía, ¿por qué? ¿Por qué viene ese golpe? Digamos, ahí fue al revés, ¿no? Él reprime, y bueno, eso le obliga a dejarle el poder a un hombre relativamente de izquierda, Luis Echeverría, que al llegar se vuelve de izquierda, de izquierda, de izquierda. Cometió muchas torpezas, pero logró también muchos avances, se crearon muchos modelos nuevos, se creó el Infonavit, se crearon las escuelas técnicas en todas las universidades tecnológicas, se crearon muchísimas cosas, pero evidentemente Echeverría no se preocupó del desarrollo económico, no se preocupó de lanzar, de acelerar, importamos petróleo, importamos gas y estábamos nadando en petróleo y en gas. Entonces, pues la verdad es que tuvo que pedir prestado, se fue endeudando, y bueno, sin embargo, como viene la no reelección que se ejerce en este país, entonces viene López Portillo, que en un primer momento fue un gran, a mí en lo personal me caía muy bien, yo tuve el privilegio de conocerlo de cerca con el entonces líder de la CNC, David Gustavo Gutiérrez, y luego también que como director general de Fertimex, que tuve el privilegio también de trabajar, y bueno, pues en algunas ocasiones me llevó a Los Pinos, en otras ocasiones, antes cuando era candidato, él me designó aquí secretario técnico, digamos, de la CNOP, que era un enorme poder en ese tiempo, y bueno, tuve la oportunidad, era un tipazo, tenía una enorme personalidad, una gran, diríamos, capacidad también de expresión, sus discursos eran impresionantes. Sin embargo, empiezan el precio del petróleo y vuelve a caer lo mismo, viene la abundancia, explotan el petróleo, había dinero hasta para tirar para arriba, y descuidan otra vez la producción, descuidan otra vez todo lo que es el desarrollo, y termina en otra devaluación, termina otra vez en desastre, y bueno, viene de la Madrid, trata de poner orden en las finanzas, y entonces pues ya estaba ahí ese duendecillo perverso que luego se volvía demonio, Salinas de Gortari, que es el que finalmente maneja la política, y empiezan a vender parte de los activos nacionales y las grandes empresas, ¿no? Bueno, entonces México tiene esa es una gran virtud, la no reelección. En cambio, estos de allá de Sudamérica, incluso el propio Fidel Castro, condena a su país fue desde 59, 60, a 60 años de aislamiento en el mundo, de sufrimiento a su pueblo, porque quiso pelearse con Estados Unidos y estar con Rusia. Y entonces Rusia en un momento dado se derrumba, ¿verdad? También la URSS, antigua URSS, y se queda él sin socios, ya dejó de mantenerlo Rusia, y ahí se vale aquello que decía Margaret Thatcher, los socialistas son gobiernos que ofrecen mucho, dan mucho, pero con el dinero ajeno, y en ese caso se cumple con Fidel Castro en el hecho de que no, nada de eso. Y bueno, aquí volvemos entonces, fue golpe de Estado, fue el gran discurso internacional, y lo que está cuidando Estados Unidos es de que no se diga que fue golpe de Estado, sino que fue fraude electoral, sino que fue, diríamos, algo que él renunció casi por su gusto, ¿no? Pero la verdad es que ya, yo les puedo decir que ya las reelecciones ya han demostrado históricamente que son un fracaso. Lleva América del Sur, América Latina, pero América del Sur sobre todo, lleva historias, Argentina, Chile, lleva un mundo ya de historias de reelecciones, de dictaduras, de golpes de Estado, en fin, este pobre continente se ha perdido en eso. Y bueno, yo creo que sí, ciertamente ya forzó la salida a Estados Unidos, y no dudo que haya habido un golpe de Estado, sí, lo hubo evidentemente, pero la verdad es que
Desde el momento en que Evo Morales se contaron los votos y no ganó, en ese momento Evo Morales debió haber reconocido el triunfo del opositor, de su opositor, del otro candidato a la presidencia, y hubiera entregado el mando perfectamente el otro año, incluso el otro año, hubiera entregado el mando y él hubiera pasado a las reservas, pues, allá políticas, y hubiera incluso, es joven Evo Morales, hubiera regresado al poder en 6 años, 12 años, pero no lo hizo. En cambio, Lula da Silva sí se fue, y ya ven, no lo dejaron regresar al poder ahora, pero seguramente en la siguiente gana. Entonces, el caso es que no hay destino para las reelecciones en América Latina. La gente se cansa. No es que Evo Morales haya estado mal Bolivia, no era un problema digamos, de economía, de pobreza, no, es que ya la gente quería participar, las nuevas generaciones querían ya estar en el gobierno, querían ser parte ya, digamos, del desarrollo. Imagínense ustedes que si son políticos y se van a estudiar ciencias políticas, por decir la parte más corta, y no se van a Harvard, se van a estudiar ciencias políticas. Imagínense ustedes esperar a que ese gobierno abra los espacios para que entres tú, si eres un joven. Imagínate esperar 19 años, pues ya estás viejo, sencillamente, para que puedas participar en política, porque pues no se puede. Además se ocupan los lugares y ellos ocupan todo, el poder ocupa todo. Entonces, esto fue la falta de participación. Lo que Obrador está luchando es que la gente participe. La falta de participación de la gente en los programas de gobierno, la falta de participación en la toma de decisiones, la falta de participación en las cuestiones electorales y, desde luego, la falta de participación política. Entonces, allí ya queda escrito para lo que viene, que las reelecciones en cualquier parte del mundo, pero para hablar nada más de América Latina, las reelecciones no tienen ningún destino, no tienen ninguna oportunidad de quedar, digamos, de plantar una huella sobre la tierra, diría García Márquez al final de su novela 100 años de soledad. Y bueno, ya nos extendimos, pero lo merece el tema. Y